¿Estamos presenciando el fin de la civilización occidental tal como la conocemos? Mientras el mundo se distrae en debates ideológicos, una amenaza silenciosa avanza sin tregua: el invierno demográfico. En gran parte de Occidente, las cunas están vacías y las tasas de reemplazo generacional han caído a niveles alarmantes. Para muchos analistas, esta no es una coincidencia, sino el resultado de décadas de una cultura woke que ha desdibujado la familia tradicional y el sentido de trascendencia. Hoy analizamos cómo el documento de seguridad hemisférica de Donald Trump y sus órdenes ejecutivas no solo buscan orden político, sino proteger la cultura occidental de su propia extinción, planteando la fe cristiana y la estructura familiar como posiblemente la única respuesta viable ante el colapso poblacional. Para descifrar esta compleja realidad nos acompaña una de las mentes más lúcidas de la nueva derecha hispana, el doctor Raúl Tortolero, doctor en Derechos Humanos y Filosofía, analista geopolítico y autor de obras fundamentales como La Contrarrevolución Cultural y su más reciente libro, Pensamiento Cristero. Como presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha en México, el doctor Tortolero ha sido un incansable defensor de poner a Dios y a la familia en el centro de la vida pública. Hoy exploraremos cómo el movimiento MAGA y la recristianización de Occidente podrían ser la clave para revertir el daño a las nuevas generaciones y asegurar que el mundo hispano siga siendo un faro de valores. Vamos a la entrevista. Doctor, vemos que gran parte de los elementos de la llamada cultura woke ya se encuentran en los libros de textos de toda América Latina. ¿De qué manera se pueden revertir los efectos para lograr la llamada preservación de la cultura occidental que tanto busca defender la administración del presidente Trump? Claro, en Estados Unidos pues básicamente vemos esto a través de lo que llamamos en México decretos, o sea, son órdenes ejecutivas que ha habido muchísimas, decenas y decenas, en donde por ejemplo ha prohibido que hombres biológicos participen en deportes de mujeres. Esta cuestión de que los transexuales, o sea, un hombre que se percibe como mujer participe en un deporte femenino, esto lo prohibieron en Estados Unidos, ya no se puede. Eso es una medida muy clara. También prohibió en las escuelas el adoctrinamiento woke, o sea que se les estén metiendo estas ideas a los niños. También acaba de permitir que se les pueda el regreso de Dios a las escuelas, que tengan libertad para estudiar valores cristianos en todas las escuelas. En las escuelas públicas estamos hablando, no en las privadas. En las privadas pues ahí ponen las reglas los dueños de las escuelas. Estamos hablando de las escuelas públicas. O sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, sí hay una serie de medidas, ¿no? También, por ejemplo, desfinanció a Planned Parenthood, entre otras cosas. Es decir, esta famosa clínica, pues creo que transnacional, que promueve el aborto, que ve bien el aborto y que lo realiza, ya no recibe financiamiento del gobierno. Esto es importante porque lo está desfondando, lo cual nos da mucho gusto y lo celebramos bailando. O sea, realmente ahora van a poder vivir muchos niños, y que antes pues morían con el aborto y con dinero de los propios estadounidenses, que son cristianos. Es increíble, ¿no? Que con nuestros impuestos estemos financiando políticas anticristianas. O sea, y también lo mismo en México, ¿no? O sea, y para las universidades también. O sea, pues sí ha habido una serie de medidas, una por una, de combate a esta ideología woke, ¿no? Trato de recordar algunas cosas más, ¿no? El adoctrinamiento de esto que se llama DEI, en español DEI, también lo quitó de las escuelas. La teoría crítica de la raza también la están dejando fuera. O sea, sí hay muchas medidas anti-woke, ¿no? Que la cuestión en el ejército también, ¿no? De que digamos no haya estas cuestiones, ¿no? Sino que sea como era antes, ¿no? Antes de los woke. O sea, sí hay una serie de medidas que se combaten desde el gobierno. A nivel occidental, pues esto se va a ir replicando. Hace rato mencionaba usted, doctor, acerca de la cuestión religiosa, de la espiritualidad, la cuestión de la democracia. ¿Qué compone, de acuerdo a lo que usted ha investigado, doctor, ha analizado, esta cultura occidental? ¿Cuáles son los pilares de esto que quiere traer Trump para esta preservación? Pienso que MAGA, el movimiento MAGA de Donald Trump y de muchos otros, sí pone al centro a Dios. Escribimos un libro hace
varios años, que se llama Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Creo que fue un buen retrato, no es que me sienta profeta ni mucho menos, pero creo que sí nos adelantamos varios años a lo que iba después a suceder, porque en cuanto llegó Donald Trump ahora en este segundo periodo, veíamos a Caroline Leavitt, la jefa de prensa, con una cruz, portando un crucifijo. O sea, ya los valores católicos cristianos en general se hicieron muy explícitos. Y hay un tema muy importante que mencionar, digamos, se está jubilando la modernidad en sentido filosófico, el movimiento filosófico y político de la modernidad, que fue el que expulsó a Dios de la cultura. Si la nueva derecha es el retorno de Dios a la cultura, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo fue que se fue Dios de la cultura? O sea, pues no es que Dios siempre está con nosotros, más bien es que la cultura expulsó a Dios. O sea, ya no querían girar en torno de Dios como fue en el medievo, sino querían girar en torno de la razón, lo cual es muy diferente porque no se puede reemplazar a Dios por la razón. La razón es apenas una facultad que a veces funciona y a veces no mucho de la mente humana, y Dios en cambio pues es el creador, es algo muy, muy distinto, ¿no? Estamos hechos para Dios, estamos hechos para la plenitud. Si no entendemos esto, si no tenemos esta dimensión espiritual en nuestras vidas, pues no funciona. Y creo que Donald Trump ha puesto muy al centro a Dios. Cuando falleció, cuando asesinan a Charlie Kirk, finalmente vimos después de unas semanas un homenaje pero fantástico, así histórico, que además tiene mucho simbolismo icónico, ¿no? Cultural, filosófico, político, geopolítico, porque es un estadio lleno en Arizona, un estadio lleno durante 5 horas en vivo, alabanzas a Cristo, oraciones, católicos y protestantes conviviendo en santa paz, y todo el gabinete de Donald Trump presidiendo el evento. O sea, el presidente del país más poderoso del mundo y su gabinete, el secretario de Defensa, el vicepresidente, etcétera. O sea, los más importantes estaban ahí presentes 5 horas en vivo. O sea, esto es el fin de la modernidad, es el punto final a la modernidad. Este fue el regreso, el retorno de Dios a la cultura totalmente, ¿no? Y esto lo está encabezando Donald Trump. Es un mensaje muy poderoso y va hilado con muchas cosas, porque dentro de estos valores cristianos está, por ejemplo, la preservación de la vida, el derecho humano a la vida, que es el derecho más fundamental. Nosotros somos, digamos, sobra decirlo, de toda la vida hemos sido luchadores pro vida y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos. Pero hay que ver, por ejemplo, que China ha sido el país más abortista del mundo. Cosa terrible, ¿no? Esta política que tuvieron hasta el 2015 de un solo hijo hacía que muchísimas parejas abortaran cuando eran niñas. Es una cuestión terrible, ¿no? Eran niñas porque querían, pues, que fuera niño para que los cuidara de viejitos. Sobre todo eso era el argumento. Y entonces venía niña embarazada para afuera, aborto y otro aborto. Es una cosa terrible. Eso es una cuestión, es un genocidio, ¿no? Al interior de los vientres de las señoras. Pero, o sea, como política pública, es una política terrible de solamente un régimen asesino como el chino puede haber pensado en algo tan nefasto. Y ahora están chillando porque pues ya no tienen tasa de recuperación. Aún en China son muchísimos, pero no tienen tasa de recuperación. Ahora, ¿quién va a ayudar a la prosperidad? ¿Quién va a atender todo lo que han ido implementando, ¿no? Ya no tienen gente, ¿no? Van a tener que recurrir a los valores cristianos que ya para el 2030 van a estar ahí mucho más cimentados. Entonces, no nada más los valores cristianos incluyen la defensa de la vida, cosa que es importante porque, por ejemplo, en Europa, la tasa de natalidad de cada 1,000 personas solamente nacen 7 o 6. Es una tasa bajísima, está totalmente picada, ¿no? Eso es producto de la modernidad, de este individualismo, de que yo primero haz lo que quieras, será toda la ley, toda esta cuestión un poco demoníaca de ponerte por encima de los demás, de no trabajar para el bien común, de no hacer equipo cristiano, una fraternidad cristiana, no ver por el prójimo. O sea, la modernidad sacó a Dios y los valores cristianos de la cultura y por eso estamos como estamos. Ahora tenemos que volver a reconstruir todo en las leyes, en las universidades, en las instituciones. Y el punto número 2 es que, como en México, en el continente americano, en Europa ya dijimos que eran 7 los que nacen por cada 1,000, y en México son 12 o 13, digo, tampoco es que sean muchos, y en Estados Unidos también, ¿eh? O sea, la modernidad ha impactado en todo Occidente. Es un fenómeno occidental, pero ha impactado durísimo de los dos lados del charco, digamos, ¿no? Del Atlántico, y hay que resolverlo con valores cristianos. Necesitamos que haya familias estables y que tengan hijos.
porque si no, pues todo lo que hagamos, todos los planes que implementemos van a fracasar porque no hay gente, o sea, va para abajo, ¿no? Entonces es importante la reconstrucción, digamos, poner a Dios al centro, tiene que ver con la salvación de Occidente, tiene que ver primero porque pues Dios es Dios y hay que ponerlo al centro y sobre eso debe girar toda cultura y toda civilización, pero además tiene que ver porque eso genera que se respete el derecho a la vida, que nazcan niños y que tengamos familias y que si alguien piensa en abortar, no aborte y dé al niño en adopción, o sea, una cultura de la vida, porque digamos en Europa pues ya están invadidos, digamos, realmente por otras culturas, básicamente por el norte de África, en fin, de cultura musulmana, y por ejemplo Alemania se dice que no podría tener un ejército porque sería de puros musulmanes, ¿no? Y los musulmanes no van a andar defendiendo a los alemanes, créeme que no, tienen como sus cuestiones aparte, ¿no? Su sharia, sus costumbres, ¿no? No se adaptan a la cultura del país anfitrión, sino que la quieren transformar, invadir, para decirlo más claro, ¿no? Esto es una cuestión también terrible, ¿no? Entonces, por esa razón, necesitamos poner otra vez los valores cristianos al centro de la vida para que podamos tener familias y tener hijos. Es algo muy concreto, ¿no? Todos los planes que uno tenga, profesionistas y de dinero y de tecnología y de todo lo que tú quieras, inteligencia artificial, se van al fracaso si no tenemos primero quien siga, ¿no? Relevos generacionales y tasa de natalidad al alza. Esto es algo importantísimo, ¿no? Así es, doctor, como usted ha visto, de acuerdo al recorrido que nos ha hecho favor de darnos en relación a cómo están las tasas de natalidad por regiones en el mundo, pues los latinos nos jactábamos de tener muchos hijos y actualmente pues ya no es tan así, ¿no? Como dice, la cultura ha alterado esos valores, esos principios. ¿Qué otro, además de la espiritualidad, podría ser esto que Trump quisiera para el hemisferio occidental, además de la fe? Sí, pues fíjate que ahorita tiene un programa de $1,000 por cada niño que nazca. O sea, es un tema serio, porque para que tenga un presupuesto, imagínate cuánto dinero, cuántos millones de millones tiene que tener ya por ahí reunidos, apartados en una bolsa para fomentar la natalidad, porque eso es un factor de un fracaso, es factor de fracaso, es el principal factor del fracaso de una civilización, que ya no nazcan niños. Pues entonces, hacia dónde todo el conocimiento, las universidades, todo lo que tengas implementado, hacia dónde va a dar, quién va a gozar de eso y quién lo va a manejar, quién lo va a operar, ¿no? Es absurdo. Es tan sencillo como pensar que tu abuelito tuvo una panadería, perfecto, y luego pues siguió después del abuelito siguió el papá, y el papá pues creció, ¿no? Aumentó la panadería y ahora ya tienen, digamos, 100 trabajadores, una panadería grande, ¿no? Así hermosa, con sucursales, y después viene el nieto que ya no quiere tener hijos y pues ya no hay quien siga. Entonces, ¿quién se va a quedar o sea, cómo se puede continuar con un legado si no hay niños, si no hay vida? Y eso tiene que ver con la modernidad. Por eso la nueva derecha que representa Trump y que representamos, digamos, nosotros con el Consejo Nacional de Nueva Derecha y que, digamos, promovemos a nivel continental, a nivel pues occidental, es muy importante porque trata de reconstruir desde la salvación de Occidente, pasa por poner a Cristo en nuestras vidas, por amar la vida, por tener una familia estable. O sea, vamos a tener que regresar a ser así y nuestros proyectos súper personalizados. Hay una, digamos, subcultura que es transversal en todos estos frentes del marxismo posmoderno, que también tiene que ver con el antinatalismo, porque el progreglobalismo, la agenda del progreglobalismo era malthusiana, es decir, querían disminuir la población. Ahorita somos 8,000, 9,000 millones en el mundo, y querían bajarla a 2,000 para que viviéramos mejor, supuestamente, ¿no? Porque claro que los dueños del dinero, o los dueños del Big Tech, del Big Money, del Big Food, del Big Pharma, pues ya tienen todo, y ¿para qué quieren tanta gente? Nada más son más problemas que ponen en jaque, ponen en riesgo pues sus negocios, ¿no? Sus grandes negocios, y esto no les conviene, porque la gente cuando no tiene agua, pues hace una insurrección. La gente cuando no tiene comida, cuando no tiene medicina, ya no se diga también pues hasta la educación, puede haber insurrecciones. Entonces es muy caro estar apagando insurrecciones en todo el mundo, y es mejor, digamos, inyectar una ideología y varias ideologías que tienen que ver con el antinatalismo, que es lo que no ven, ¿no? Piensan que se trata de derechos. No son los derechos ya están todos los derechos de las mujeres ya están en las constituciones de los países democráticos de Occidente, todos, también los de los homosexuales y los de los indígenas y lo de los de cualquier raza por igual, es la igualdad ante la ley. Entonces, ¿esta agenda de qué se trata? Esta agenda se trata
del antinatalismo, porque digamos en el supremacismo LGBT pues no tienen hijos, entonces impulsan mucho, le meten muchísimo dinero a esto. En el supremacismo feminista tampoco tienen hijos porque no creen, estas señoras no creen en el matrimonio porque dicen que es burgués, que es capitalista, que bla, bla, bla. Nada más creen en no hacer nada y que el dinero se los dé el gobierno. Por eso promueven el estatismo para que el gobierno les dé su cheque, ¿no? Esa es la idea woke. Y por último, el aborto, la agenda del feminismo, el aborto, todo esto, pues son agendas, y el supremacismo ecologista también, el supremacismo ecoanimalista, que dicen ya no tengas hijos porque contaminan mucho. La peor forma de contaminar es tener hijos. Entonces mejor adopta un perrijo o un gatijo, un perro o un gato de abajo del puente. Y esa es la idea. Entonces, en todos esos casos, en el supremacismo feminista y el aborto, el no matrimonio y el aborto, en el supremacismo LGBT, que dos parejas del mismo sexo no tienen hijos, y en el supremacismo ecologista no tienen hijos. O sea, son digamos, terribles para la civilización porque contribuyen al hundimiento. Si todos nos hiciéramos de esa ideología woke, se acabaría finalmente Occidente. Y es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos y en todos lados. En América Latina no tanto, pero también, ¿no? Vemos a muchos gobiernos, incluido el mexicano, con estas agendas terribles, ¿no? Impulsando estas agendas cuando ya van de salida en Estados Unidos. Y esa es otra lucha. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué hace Donald Trump? Oponerse al progre globalismo, oponerse a la subcultura woke, lo que él le llama radicales, lunáticos radicales de izquierda, ¿no? Claro, tiene toda la razón, porque eso es la destrucción de la civilización también, por otra vía, ¿no? Por un lado tenemos al dragón rojo y por otro lado tenemos a esta subcultura woke. Esto viene de Europa, esto viene y de Estados Unidos. Pero pues digamos, nos están atacando desde adentro. Por eso tenemos que combatir todo esto de forma simultánea, no al socialismo y no a la cultura woke. Pues algún mensaje final para la audiencia, doctor, ya llegando aquí al término de nuestra entrevista. Sí, pues yo diría que lo mejor que podemos dar como mensaje es que los jóvenes pongan a Dios al centro de su vida, pongan a Cristo al centro de su vida. Pueden tardarse muchos años en darse cuenta de que eso es lo que tienen que hacer, porque de esa manera, poniendo a Dios al centro de sus vidas, van a vivir una vida plena. Estamos hechos para la plenitud en Dios. No puede sustituir a Dios el dinero, el trabajo, el sexo, la comida, los viajes, el deporte, el estar muy fuerte o el gimnasio. O sea, estamos hechos para una dimensión sagrada. También lo que buscamos con el regreso de los valores religiosos es la resacralización de la vida, porque la modernidad dejó fuera totalmente la sacralidad de la vida, ¿no? Y queremos que la vida vuelva a ser sagrada, que vivamos para lo sagrado, no nada más es una cuestión de dimensión económica, no vivimos nada más para una casa y un coche. O sea, por eso es donde la familia tiene, digamos, una gran importancia. Entonces yo le recomiendo a los jóvenes que crean en Dios, que confíen en Dios con todo su corazón y toda su mente y que se casen y tengan muchos hijos y provean su hogar. Y es un consejo que no nada más tiene que ver, digamos, con los valores cristianos, sino con la salvación de la civilización occidental, con la recristianización de Occidente. Es lo que básicamente me gustaría decirles. Muchísimas gracias por la entrevista, estimada Jenny. Mucho gusto, doctor. Pues amigos, si les gustó esta entrevista, por favor denle like, compártala con aquellos que podrían interesarles los puntos que tratamos en esta interesante plática con el doctor Raúl Tortolero, y pues coméntenos sus opiniones al respecto. La crisis de natalidad que discutimos hoy con el doctor Raúl Tortolero no es solo un dato estadístico, es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Si Occidente quiere tener un futuro, probablemente debe primero valorar su pasado y su fe. Si este contenido le ha hecho reflexionar sobre el rumbo de nuestras naciones, le pedimos que lo comparta con aquellos que aún no ven la magnitud de este desafío. Suscríbase a Líderes del Mundo Hispano para más análisis de profundidad y acompáñenos cada semana en The Epoch Times Español. Nos vemos en la próxima batalla por la verdad. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista.
espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.